Y aquí vamos con las preguntas tipo IFES de la cuarta sesión. Entonces, los temas que manejamos en la última parte, ustedes se pudieron dar cuenta que están relacionados con los periodos literarios. Bueno, y aquí hay un fragmento de El nombre de la rosa. Y entonces, pues más o menos, no sé, ustedes han tenido la posibilidad de leer esta obra como en octavo o noveno, ¿cierto? Dice así: los paganos escribían comedias para hacer reír a los espectadores y hacían mal. Nuestro Señor Jesucristo nunca contó comedias ni fábulas, sino parábolas transparentes que enseñaban alegóricamente cómo ganarnos el paraíso. Amén. La risa sacude el cuerpo, deforma los rasgos de la cara, hace que el hombre parezca un mono. La risa es la debilidad, la corrupción, la insipidez de nuestra carne. Es la distracción del campesino, la licencia del borracho, incluso de la iglesia. En su sabiduría ha permitido el momento de la fiesta, del carnaval, de la feria, esa polución diurna que permite descargar los humores y evita que se ceda a otros deseos y a otras ambiciones. Pero de esta manera la risa sigue siendo algo inferior, amparo de los simples, misterio vaciado de la sacralidad para la plebe. Ya lo decía el apóstol: en vez de arder, casaos; en vez de rebelarnos contra el orden querido por Dios, reíd y divertíos con vuestras inmundas parodias del orden. Al final de la comida, después de haber vaciado las jarras y botellas, elegida del rey, de los tontos, perdeos en la liturgia del asno y del cerdo. Jugad a representar vuestras saturnales cabeza abajo. La risa libera al aldeano del miedo al diablo, porque en la fiesta de los tontos también el diablo parece pobre y tonto, y por tanto controlable. Pero este libro podría enseñar que liberarse del miedo al diablo es un acto de sabiduría. Cuando ríe, mientras el vino gorgotea en su garganta, el aldeano se siente amo, porque ha invertido las relaciones de dominación. Que la risa sea propia del hombre es signo de nuestra limitación como pecadores. Pero ¿cuántas mentes corruptas por la tuya extraerían de este libro la conclusión extrema, según la cual la risa sería el fin del hombre? La risa distrae por algunos instantes, el aldeano del miedo, pero la ley se impone a través del miedo, cuyo verdadero nombre es temor de Dios. Este texto fue escrito por Humberto, El nombre de la rosa, y se publica en 1987. Entonces, tú miras la primera pregunta, dice: después de la lectura del fragmento El nombre de la rosa, se podría decir que en este predomina lo... Y entonces nos está preguntando, ¿qué predomina? Lo narrativo y lo explicativo. Narrativo sí, porque en la primera parte nos está contando como una experiencia que ocurría en la época antigua. Explicativo no. Expositivo no habla en forma general. Argumentativo no. Argumentativo no comienza argumentando. Explicativo no hay una justificación. Narrativo argumentativo, sí, claro, en la primera parte se cuenta y en la segunda se argumenta, porque dice que el apóstol daba una interpretación sobre la risa. Y entonces que decía que era una forma de liberar al aldeano del miedo. Puede haber una argumentación. Además de que tú sabes que esta obra pues hace como una referencia a lo que era lo gótico, lo misterioso con lo nuevo. O sea que la respuesta ahí sería la D, narrativo argumentativo. Y en el texto, en la pregunta 2, dice: en el fragmento, el nombre de la rosa domina una concepción sobre la risa que corresponde a la época. Muchachos, por cultura general, tú sabes que esta lectura, que este fragmento de esta obra fue una novela que se escribió en 1987, pero está haciendo referencia al siglo, digamos, al siglo XIV, cuando había esa posición entre los bienes de la pobreza de los apóstoles y que manejaba lo que era el pensamiento de los franciscanos, de la controversia de los espirituales con la doctrina de la pobreza apostólica. Por lo tanto, estaríamos haciendo referencia más o menos a la época medieval, o sea que aquí no hay punto de discusión. La moderna no me sirve, posmoderna no, antigua sería la mitología. La respuesta es la B, medieval. Y entonces, en el examen pasado, salía un texto hablando de mitos, viajes y héroes de mitología griega. Y entonces luego venía una pregunta relacionada con, dice: una vez resueltas, intenta resolver las siguientes preguntas formuladas por el examen del IFES. 1. Según el texto anterior, el tema del descenso al Hades es propio sobre todo en la literatura. Muchachos, por cultura general, ustedes saben que el Hades lo relacionamos en la mitología antigua o clásica. Estamos hablando del primer periodo literario que vimos. Y decíamos que todo lo relacionado con juglares, mitología griega, los héroes, los dioses, los semidioses, estaba relacionado siempre con la literatura
épica narrativa, ¿cierto? Como géneros literarios. Y entonces aquí nos dice que, según el tema del descenso a la Hades, ¿de qué literatura estaríamos hablando? ¿De la cómica? No, no tiene relación. ¿De la lírica? No. ¿Trágica? Pues puede ser. Pero en cuanto a género literario, épica narrativa, la respuesta sería la D. Luego venía otra pregunta asociada con el mismo texto. Dice, según el texto, Odiseo en su viaje de regreso enfrenta peligros representados por seres míticos como lotófagos, son los que se comían las flores y los lotos, los lestigones los de joroba, las sirenas eran las de torso de mujer, cola de pescado. De lo anterior es posible inferir que estos seres provienen de una tradición que Homero tomó ¿De dónde Homero tomó todos estos seres? Entonces tú sabes que Homero está ubicado en la mitología antigua clásica, estaríamos hablando del año 1000 a.C. ¿De dónde pudo haber tomado esto? ¿De los cuentos de hadas? Pero se acuerdan que ustedes saben que los cíclopes y esos son seres que vienen de una enfermedad que existió, o sea que va relacionado un poco con la realidad. Los cuentos de hadas serían solo imaginación. Los cuentos populares sí puede ser. ¿Se acuerdan que en la literatura antigua clásica hablamos de los juglares, que eran los hombres que se paraban en las esquinas a contar las historias de los héroes? Puede ser. ¿De las novelas históricas? No, muchachos, las novelas históricas aparecen más o menos en el siglo XIX con las guerras napoleónicas, estaremos hablando de la literatura romántica. De los cantares de gesta aparecen en la literatura medieval, estamos hablando del siglo V al siglo XV. Homero ya no existía en esa época. Por lo tanto, la respuesta es la B, de los cuentos populares. Y aquí en una pregunta vamos a trabajar un poquito lo que vimos en literatura de periodo de movimientos literarios vanguardistas, y entonces dice así: teniendo en cuenta el texto arte poético, se puede afirmar que este pertenece al movimiento de vanguardia denominado. ¿Se acuerdan que cuando vimos literatura moderna yo les expliqué unos movimientos que habían nacido en el modernismo durante la vanguardia? Y entonces dice así: arte poético es un poema que habla sobre la creación de la belleza, del arte, de crear, de plasmar. Entonces dice futurismo, porque el poeta declara su adhesión al progreso. No, no es tanto de progreso. B, ultraísmo, porque propone una poética fundada en la abundancia de metáforas. Ultraísmo, es que el ultraísmo es una exageración de metáforas y de figuras dispares. Está hablando del arte de crear, arte poético. C, dadaísmo, porque cimenta su poética en la conjunción fortuita de imágenes dispares. No, no sería tanto imágenes dispares. D, creacionismo, porque el poeta declara su independencia de la naturaleza. Sí, claro, dice arte poética, y en ese arte poética hablaba del arte de crear, de poder dar belleza, de poder inventar. Entonces dice, ¿el poeta declara su independencia de la naturaleza? Sí, porque no la copia, la busca inventar para mostrarle un mundo diferente. Por lo tanto, la respuesta sería la D.